estábamos preparándonos. Todo el mundo sabía que estábamos preparándonos porque el hospital La Escuela es el hospital que va a entrar en la última fase de esta pandemia. Señores, estamos de retraso con las pruebas de PCR, casi un mes de retraso tenemos. Entonces, la información que está surgiendo en este momento de los pacientes que están activos y contagiados es una información sesgada, no es la verdad. Estamos atrasados un mes en todas esas pruebas. Por lo tanto, cuando usted mira que el ascenso de los casos va aumentando, que las muertes va aumentando, usted sabe entonces que el problema está grave en el país. Por lo tanto, hay que prepararnos. Y eso es lo que estaba haciendo el Hospital La Escuela. ¿Por qué preparándose? Porque los datos que está arrojando no son los reales. Mire, aquí teníamos 1000 pruebas en el Hospital La Escuela. 1000 pruebas que se hicieron. Y 15 días después todavía no teníamos la respuesta. Por lo tanto, entonces estamos viendo que vamos atrasados con los resultados de las pruebas. Y entonces no podemos saber cómo está desde el punto de vista epidemiológico la realidad del COVID en el país. No está todavía bien clara. En primer lugar, déjeme contestarle que se fueron más de 170 enfermeras que estaban en servicio social del hospital. Se fueron los médicos internos, más de 200 y están incapacitados más de 62 miembros de personal de salud en la institución, médicos residentes. En este momento tenemos déficit porque la gente también que está en primera línea se infecta y esos tienen que retirarse y sustituirse por otras personas para que siga el tratamiento de estos pacientes. Entonces, no es posible que hoy nos vengan a decir que teníamos 50 camas escondidas. ¿Ustedes creen que vamos a tener 50 camas escondidas? Eso es irrisorio, eso que dicen que porque sacan al doctor Tovar porque tenía 50 camas escondidas, eso es falso y vamos a continuar aquí hasta que el doctor Tovar no regrese a esta institución. Señores, los médicos aquí nos mantenemos de brazos caídos hasta que el doctor Tovar no regrese. No podemos seguir con esas falsedades, con esas mentiras y diciendo, los médicos no nos hemos robado el dinero del COVID. Los médicos no compramos ventiladores. Los médicos no compramos los hospitales inflables. A ellos sí deben de ustedes dirigirse y preguntarles dónde está ese dinero, porque aquí en el Hospital La Escuela ese dinero no ha venido. Es que me imagino que no van a investigar porque en todo caso hubieran llamado al director en este momento para tener una explicación, pero lo que hicieron fue salir en los medios de comunicación con esa noticia falsa. Y eso es falso porque todos estábamos enterados, desde el presidente de la República estaba enterado de que ese tercer nivel lo teníamos preparado y listo, pero sin personal y sin el equipo para poder atender a los pacientes. Pero los pacientes no se atienden solo con camas, se atienden con medicamentos, se atienden con oxígeno y se atienden con el personal entrenado y adecuado. Que el Hospital La Escuela, dentro de estas estrategias, el Hospital La Escuela simplemente iba a referir los pacientes al tórax grave, al San Felipe, las mujeres embarazadas y con COVID moderado, y los pacientes menos delicados que fueran al Hospital María. Eso fue lo que se enseñó. El Hospital La Escuela no tenía por qué ingresar pacientes. Pero ¿qué pasa si nosotros movilizamos a los pacientes de la carpa a un tercer nivel donde no hay enfermeras, donde no hay médicos, donde no hay oxígeno, donde no hay flujómetro y donde no hay oxígeno de alto flujo? Nada estamos haciendo. Entonces, de manera técnica, científica y también responsable, mejor se dejaron los pacientes ahí porque ahí sí teníamos por lo menos los símbolos de oxígeno, los cilindros de oxígeno para este tipo de pacientes, mientras se trasladaban. No es factible trasladar a un paciente grave a una sala donde no tenemos ni personal de enfermería ni tenemos médicos para la atención. Los pacientes no se atienden solo con camas, señores. Nosotros no estamos en ese plan, simplemente decir la verdad y que se considera una acción desleal, injustificada y mentirosa de parte de las autoridades
decir que al doctor Tovar lo sacan porque tenía escondidas 50 camas. Eso es falso, señores. Eso es falso. Atendiendo a los pacientes. Por lo tanto, había que reconcentrarse todo el personal donde están los pacientes más graves y más delicados. Porque cuando falta el personal, nosotros no podemos funcionar adecuadamente. Los internos no han regresado. Las enfermeras que se retiraron, que estaban en servicio social, no han regresado. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Personal. Y habíamos preparado el tercer piso, que es otorrino, y despachamos a los pacientes en transporte a su casa para que regresaran después, porque hay pacientes que necesitan esas camas. ¿Qué pasó? Estábamos preparando esa área, por cualquier eventualidad se colapsaba el tórax, se colapsaba el San Felipe y se colapsaba el María, que son hospitales COVID. El hospital escuela no es hospital COVID. Sin embargo, estamos viendo los pacientes en este momento, ¿verdad? Ahora, la manera irresponsable como se ha abordado esta situación, aún sabiendo las autoridades inmediatas que esta unidad se estaba preparando, pero que lo que necesitamos era personal y manómetros para dar oxígeno de alto flujo y evitar que los pacientes lleguen a cuidados intensivos, porque la mayoría de los pacientes que han llegado a cuidados intensivos pueden fallecer. Entonces, ante esa situación, estábamos preparando esa área. Todo el mundo sabía que esa área se estaba preparando. Entonces, decir que se esconden las camas, eso es falso. Eso es falso y eso es lo indignante, que nosotros aquí trabajamos por el paciente y los políticos no están viendo los pacientes, están viendo cómo se agencian más recursos, pobre presupuesto de la nación. En este momento, entonces, dependiendo de esa situación, va a haber una renuncia masiva. La ministra, el presidente, todos sabían por qué se está preparando. Recuerde que cuando usted estratégicamente prepara una área, usted tiene que dar el conocimiento a sus autoridades superiores. ¿Por qué? Porque para activar este piso se necesita contratar personal, se necesita mantener el flujo de oxígeno y se necesita también contratar enfermeras. Entonces, la institución con el presupuesto que tiene no lo iba a hacer, porque recuerde que esta pandemia se ha salido del presupuesto normal de las instituciones. Por lo tanto, estábamos pidiendo personal para poder reacondicionar este tercer piso y tenerlo listo para cuando colapsaran los otros hospitales. No como primera instancia el hospital escuela, sino que el hospital escuela es como último eslabón cuando esta pandemia colapse el sistema de salud.